Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Y les invito a que empecemos este tiempo haciendo juntos una oración delante del Señor. Padre, muchas gracias por el privilegio que tenemos de estar delante de ti. Hemos venido con un corazón agradecido, porque en verdad tú eres bueno en todo tiempo y toda bendición viene de ti. Queremos que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Padre, que en este tiempo estés quebrantando toda obra de la oscuridad, que en este tiempo podamos estar quitando todo afán, toda preocupación, toda incredulidad de nuestras vidas y podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Levántanos con poder para que podamos proclamar tu Evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, obra poderosamente. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y en este día vamos a ver la preciosa palabra del Señor que Dios por su gracia nos da y que Él mismo cumple en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que de uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ciertamente, cada día tenemos que estar agradeciendo a Dios. ¿Por qué? Por las cosas físicas. Sí, también por ellas, pero no tiene que ser nuestro primordial o principal motivo de agradecimiento, sino por las cosas eternas. Eso es lo importante, lo que trasciende. Y el Evangelio de Jesús el Cristo es algo eterno. Solo por su gracia Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y a través de poner nuestra fe en Jesús el Cristo hemos recibido esta salvación tan grande. Tener la salvación por gracia de Dios tiene un significado muy amplio que tenemos que conocer conforme a la palabra para poder disfrutar, para poder compartir. La salvación es solución a los problemas del pasado. Estábamos separados de Dios, vivíamos con una naturaleza de pecado cometiendo pecados. Estábamos totalmente dominados, esclavizados a Satanás. No había manera humana de salir de ahí. Pero por gracia de Dios, a través de poner nuestra fe en Jesús el Cristo, totalmente pudimos cambiar ese estado y convertirnos en hijos de Dios. En este momento, al recibir esa salvación, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas y Él nos guía y Él obra. Y de esa manera tenemos el poder para en cada dificultad, en cada situación, tener la victoria. En cada tentación, tener la victoria, porque Él nos da el poder. Y Él va delante de nosotros abriendo camino donde no lo hay. Él nos guarda en el hueco de su mano. Y nada nos separará del amor de Dios, porque somos sus hijos. Por eso no solo es solución a los problemas del pasado, también es victoria, poder para vencer en el presente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos lleve a su presencia. Por eso la salvación también abarca, implica el futuro. Ya nuestro futuro, a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz, está garantizado. Vamos a ir una eternidad al cielo. Por eso, este tiempo cortito que estamos en esta tierra, cada día lo más importante es agradecer y glorificar a Dios con nuestras vidas. Eso es el evangelismo. Por eso, en este tiempo tenemos que estar entendiendo la bendición, el deseo de Dios, el evangelismo, el plan absoluto de Dios, como vemos a través de la palabra.
desde el principio. Es el plan absoluto de Dios. Cuando nos creó en Génesis 1:27, su imagen y semejanza, Él nos dio la autoridad, el poder para llevar esa bendición a toda la tierra. Génesis 1:28. El hombre cayó engañado por Satanás, pero a través de Cristo, la promesa de Cristo, fue restaurado. Y Abraham, que fue también escogido por Dios, ciertamente Dios le habló claramente: en tu familia, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa bendición de Cristo es para toda. Hay que compartirlo hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que está diciendo. Por eso el Señor Jesucristo, el Señor resucitado, antes de ascender, la última palabra que está dando es Hechos 1:8. Que seríamos testigos con el poder del Espíritu Santo. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Siempre el Señor está hablando la evangelización y Él mismo es el que cumple su plan, su mayor deseo. Por eso en Mateo 24:14 está hablando que el fin vendrá cuando sea predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellos. Entonces vendrá el fin. Jesús el Cristo vendrá en su segunda venida. Él vendrá como rey. Por eso ciertamente la palabra, que es la verdad, nos muestra claramente cuál es ese plan, ese deseo de Dios que Él mismo está cumpliendo. Y cuando un hijo de Dios, una hija de Dios está alineándose a ese plan, por supuesto Dios está muy contento, ¿verdad? Por eso Él tiene tanto interés, tanto amor a los evangelistas, que cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue apedreado, martirizado, dice que miró al cielo y vio al Señor. Y en la versión en inglés, en coreano, en castellano no lo pone así, pero en esas versiones dice que el Señor Jesucristo se puso de pie. En ese momento, cuando estaban ciertamente apedreando y Esteban iba a la presencia de Dios, el Señor se levantó, porque Él tiene gran interés, gran amor a los evangelistas. Cuando el evangelista Pablo, camino de Roma, está en ese navío en medio de una tempestad que humanamente no había manera de librarse. Todos iban a perecer. Pero Pablo estaba tomando el pacto, orando. Y en Hechos 27-24 le apareció un ángel y le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. ¿Qué quiere decir? Pablo, no vas a morir. No porque seas muy listo o muy simpático o porque tengas un gran respaldo humano. No es por eso. Eres un evangelista, estás cumpliendo el deseo de Dios, que es predicar el evangelio delante de César, el emperador. Por ese motivo, porque eres un evangelista, no temas, no vas a perecer. Y además Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Dios ama a los evangelistas, por eso nos ha colmado de bendiciones. Tenemos que estar de verdad alineándonos, entendiendo cuál es el único motivo por el cual Dios todavía no nos lleva a su presencia, porque Él quiere utilizarnos grandemente para ser testigos, para predicar este evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Y es muy importante entender que los hijos de Dios tenemos cada día que experimentar que Dios vivo está con nosotros. Eso es muy importante entenderlo. Y siempre me viene a la mente un hermano, hace muchos años, que platicando con él, yo no lo conocía, pero nos encontramos y estábamos ahí platicando tranquilamente, y me empezó a contar que hacía mucho tiempo había tenido una respuesta de Dios. Dios había obrado grandemente y me lo contó. Y la verdad era la obra de Dios, era una gran respuesta realmente. Y el hombre, al contármela, pues se emocionó y empezó a llorar. Y yo le pregunté: ¿y esto cuándo sucedió? Esta gran respuesta. Y me dice: esto ocurrió hace 40 años. Y de verdad pues me vino ese pensamiento. Qué bendición, ¿verdad? Esa gran respuesta. Pero eso tenemos que estar experimentándolo cada día, que Dios está con nosotros, ¿verdad?
No podemos estar viviendo de respuestas de hace 40 años. Eso es que nuestra vida de fe no está realmente disfrutando, y con ese estado espiritual no vamos a estar siendo testigos. Por eso tenemos que estar experimentando que Dios vivo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Y la manera de poder experimentarlo es ver cómo Él cumple su palabra. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, que es un pacto, una garantía para nosotros. Si estamos aferrados a la palabra, vamos a ver cómo Dios por su gracia la cumple. Y eso es experimentar que Dios está con nosotros. También al orar con la palabra, veremos realmente respuestas a la oración. Dios nos da en su palabra la seguridad de la respuesta de la oración. Esas respuestas vienen cuando tomamos la palabra, cuando estamos orando para que su reino se establezca. En ese momento van a venir respuestas, y por supuesto cuando oramos. Si no oramos, ¿cómo van a venir respuestas? Hay que estar orando con la palabra para que se establezca el reino de Dios, para que las personas conozcan a Cristo. Y una gran manera de experimentar el poder de Dios es que Dios nos utilice para el evangelismo. En el evangelismo es tan importante, por supuesto, para glorificar a Dios, por supuesto, para que esas almas puedan recibir la salvación, pero también para nosotros. Constantemente tenemos que estar experimentando el evangelismo para renovar nuestra vida de fe, para entender realmente por qué tenemos que vivir, cuál es la razón de entregar nuestra vida. El mismo Moody, cuando era un joven, su corazón, aunque iba a la iglesia y estaba haciendo un gran servicio en la escuela dominical, su corazón era ser empresario. Y tenía especialidad y tenía los talentos necesarios. Y de hecho estaba ganando mucha plata siendo joven. Pero era realmente el centro de su vida. Él quería ser un gran millonario, multimillonario. Pero un día, cuando uno de sus maestros de la escuela dominical fue a buscarlo y le dijo que estaba a punto de morir, que estaba con tuberculosis y en ese tiempo no había cura, le quedaba poco tiempo, estaba desahuciado. Pero eso no le entristecía al maestro, estaba triste por otra razón, porque nunca, ni una sola vez, sus alumnas, ni una sola, se había convertido a través de él. Eso es lo que le dolía al corazón. Por eso Moody, al escucharlo, pues tuvo mucha lástima de él y le acompañó, y empezaron a visitar una a una a esas alumnas, y el maestro empezó a predicar el evangelio. Dios obró y pudieron todas recibir a Jesús el Cristo. Esto impactó de tal manera a Moody que desde ese momento Dios lo tocó tanto, viendo el poder de Dios, la bendición de evangelizar, que desde ese mismo momento llegó a su trabajo y renunció. Renunció solo. Ya solo quería proclamar el evangelio toda su vida. No le importaba quedarse sin trabajo. Ya se quitó las ganas de otra cosa cuando saboreó el evangelismo. Por eso necesitamos de verdad no estar perdiendo el evangelismo. Es muy importante, porque si perdemos el evangelismo, ¿para qué tenemos que orar? ¿Para qué tenemos que tomar la palabra? Nosotros ya somos salvos, vamos a ir al cielo. Hay una razón, y es la razón de Dios, el deseo de Dios, el plan absoluto de Dios. Por eso tenemos que entender a través de la palabra de hoy las bendiciones de los evangelistas, los privilegios que Dios nos ha otorgado como evangelistas. En Mateo 10, versículo 1, dice la palabra: Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Tenemos esa autoridad, por supuesto, en el nombre de Jesús el Cristo, de expulsar demonios, de sanar enfermedades, de fortalecer a los débiles. Lo acabamos de leer. Y vemos que todos los enfermos, todos, no importa la enfermedad que estuvieran padeciendo, muchas de ellas en ese tiempo eran enfermedades incurables. Pero todos los enfermos que se encontraban con Jesús el Cristo, cuando Él estaba en esta tierra en su primer ministerio, ciertamente
En ese momento, al poner la fe en Jesús el Cristo, todos recibían sanidad. Los endemoniados, al creer en Cristo, eran liberados, como ese gadareno que tenía una legión de demonios. Y realmente los débiles eran restaurados a través de poner su fe en Jesús el Cristo. Cuando el Señor ascendió, los apóstoles y luego los hermanos, hermanas de la iglesia primitiva, también a través de ellos se levantaban las mismas obras. Las obras de la sanidad, las obras de la sanación espiritual, las obras de la sanación de la debilidad, a través de creer en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso tenemos esas bendiciones, esos privilegios, no por nuestros méritos ni por nuestras fuerzas, por supuesto no por nuestras capacidades, sino a través del glorioso nombre de Jesús el Cristo, que es nombre sobre todo nombre. Por eso en su nombre tenemos esa autoridad. En Lucas 10:19 dice la palabra: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». En el nombre de Jesús el Cristo tenemos esa autoridad. Y en este tiempo, desgraciadamente, muchas personas están sufriendo con enfermedades. Muchas de ellas enfermedades mentales. Y cada vez, cuando más avanza la tecnología, que tiene una parte muy buena, la que estamos, por ejemplo, utilizando ahora, pero hay otra parte que está llena de contenidos que son totalmente contrarios a la palabra de Dios. Muchos de ellos son cultura de la oscuridad de Satanás. Por eso la gente cada vez está teniendo más problemas mentales. Y incluso mucha gente, desgraciadamente, se está suicidando. Y como es un problema de origen espiritual, la ciencia, que hace una labor tremenda y que hay que utilizar también la medicina, es algo muy bueno que Dios ha permitido y que nos da. Pero hay una parte que la ciencia no reconoce, que es la parte espiritual, que es la más importante. Por eso, aunque es de ayuda, no puede dar verdadera solución, porque es un problema de origen espiritual. Por eso, ciertamente, a través de la sanidad, es una puerta grandísima para el evangelismo, una puerta que tenemos como evangelistas conocer y estar entrando en el nombre de Jesús el Cristo, ejerciendo esa autoridad a través del nombre de Jesús el Cristo, poder dar esa verdadera sanidad a todas esas personas que están sin Dios y sin esperanza en este mundo, sufriendo en medio de graves dificultades e incluso enfermedades. Por eso tenemos que estar abriendo nuestros ojos espirituales y tomando el pacto de Jesús el Cristo, orando, desafiando y yendo a esos enfermos. Había un cojo en la puerta de la Hermosa, Hechos 3. Ese cojo, toda su vida, toda estaba ahí. Pedro y Juan, aunque no lo especifica la Escritura, muchas veces, durante muchos años ya habrían pasado, ya conocerían a ese cojo de muchísimos años. Lo habrían visto muchas veces. Pero ese día que aparece en Hechos 3 era distinto. ¿Qué era distinto? ¿El cojo? No. El cojo seguía pidiendo limosna como estaba haciendo toda su vida. Lo que era distinto era Pedro y Juan, los evangelistas, tenían otro estado espiritual. Ellos estaban tomando la palabra y viendo cómo Dios cumplía la palabra. Ellos estaban orando 24 horas, recibiendo respuestas a la oración. Por eso, con ese estado espiritual, vieron a ese cojo y entendieron cuál era su verdadero problema. No era ni el oro ni la plata. Era un problema de origen espiritual, que también había un problema físico, por supuesto. Pero lo primordial, la verdadera sanidad, empieza en lo espiritual. Por eso, Pedro, en Hechos 3, versículo 6, dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y, por gracia de Dios, ese cojo pudo recibir a Jesús el Cristo en su vida. Pudo tener sanidad espiritual y también sanidad física, porque Jesús el Cristo
es el verdadero sanador. A través de ese cojo, muchas personas pudieron recibir el Evangelio. Fue una gran puerta. Al entrar al templo, la multitud se aglomeró. Estaban impresionados. Allí Pedro dio testimonio que había sido sanado en el nombre de Jesús el Cristo. 5.000 varones, 5.000 pudieron recibir el Evangelio. Al día siguiente los presentaron delante del Sanedrín, que es la asamblea del pueblo de Israel, 70 personas más poderosas del país. Y allí pudo dar testimonio Pedro del nombre de Jesucristo. Aunque no lo especifica la palabra, muchos de ellos, viendo esa evidencia del cojo, esa sanidad en el nombre de Jesús el Cristo, pudieron recibir el Evangelio. Por eso, como evangelistas, tenemos que estar viendo este tiempo, cuál es la corriente para el evangelismo en esta época, y es principalmente a través de la sanidad. Ese cojo que nadie apreciaba, que todos despreciaban, que nadie le hacía caso, a través de ese cojo, recibiendo el Evangelio, recibiendo la sanidad, miles de personas pudieron recibir a Jesús el Cristo. Por eso hay que conocer esos privilegios que tenemos en el nombre de Jesús el Cristo y como evangelistas conocerlos y aplicarlos, utilizarlos. Vamos a ver cómo Dios levanta grandes obras. ¿Cuáles son los requisitos para ser evangelistas? En Mateo 10, versículos 3 y 4 dice la palabra: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, igual que Él escogió a estos 12, ¿verdad? Son escogidos por Dios. Por eso Dios nos ha escogido por su gracia. Ya ahí podemos salir de todo engaño. No, es que yo no valgo, es que no soy suficiente. Eso es mi pensamiento, mi límite humano. Hay que romper esos límites. Conforme a la palabra, Él nos ha escogido, lo dice la palabra, es la verdad. Y si nos ha escogido, por supuesto Dios no se equivoca. Por eso Él nos escogió. Puede que no fuéramos algunos poderosos humanamente o con un gran respaldo, pero la mayoría, por no decir todos los apóstoles, la mayoría eran así. Eran muchos pescadores, muchos humildes, eran muchos sin ningún gran respaldo económico. Pero Dios los escogió. Dice en 1 Corintios 1, 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que sois muchos, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es por gracia de Dios. Él nos ha escogido a nosotros, los más débiles, los más incapaces. Ahí de verdad se ve el poder de Dios, ¿verdad? Porque si no fuera por Él, no podríamos ninguno. Y el que piensa que puede, es que todavía no está conociendo bien el Evangelio. Por eso cuando Dios le dijo al profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 37, cuando estaba allí delante de ese valle de huesos secos y secos en gran manera, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué dijo este Ezequiel? Si hubiera dicho, sí, van a vivir. Eso es incorrecto, ¿no? Pues no se puede vivir. También es incorrecto esa incredulidad. Pero dijo, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Él tenía una relación correcta con el Señor. Todo depende de Dios. Él es todopoderoso. Él es el único que hace la obra. Por eso toda la gloria, toda la honra le pertenece solo a Él. Nosotros somos instrumentos. Él hace la obra. Por eso ciertamente no importa nuestra condición, no importa. Lo importante
es que Dios ha tenido misericordia de nosotros y la tiene cada día. Lo importante es que el Señor nos llamó, nos ha salvado a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos está utilizando para proclamar su evangelio, para que la gente pueda conocer que Jesús es el Cristo. Por eso no importa que estemos pensando, yo no puedo, yo no valgo. Cristo es el que hace la obra. En el nombre de Cristo es que podemos estar quebrantando todo engaño, teniendo esa verdadera sanidad. ¿Y qué métodos nos muestra la palabra para proclamar el evangelio? En Mateo 10, del 5 al 15, nos dice que estemos encontrando a los que se han perdido. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios hace el evangelismo. Él tiene todo preparado. En nuestros campos, es decir, mi familia, mi trabajo, donde estudio, con la gente que me relaciono, en mi tienda, donde voy a comprar, en el gimnasio, eso es mi campo, donde yo me muevo. En ese lugar Dios me ha levantado como evangelista, como misionero, y en ese lugar tiene personas preparadas. Cuando yo empiezo, como Pedro y Juan, a tomar la palabra cada día, mensaje del púlpito, a meditar, a orar con la palabra, a estar teniendo ese estado espiritual, mis ojos cambian. Y sin hacer nada, orando por el evangelismo, me alineo al deseo de Dios. Dios me hace encontrar a esas personas. Están ahí. Es como el cojo, siempre estaba ahí. Y Pedro y Juan seguramente muchas veces durante años lo habían visto, pero ese día fue distinto. Lo que fue distinto era el estado espiritual de Pedro y de Juan. Eso es lo que necesitamos restaurar. Por eso vemos en Hechos 16 cómo Pablo en Filipo, Dios le hizo encontrar con Lidia. Dios abrió el corazón de Lidia. Esta Lidia era una empresaria, una mujer muy rica, pero estaba, por supuesto, sin Cristo, totalmente fracasada. Por eso recibió el evangelio, y en el versículo 15 del capítulo 16 dice que casi los arrastra a venir a posar a mi casa. ¿Por qué? Porque quería que su familia, sus sirvientes, sus amigos conocieran el evangelio, y allí se levantó esa iglesia de Filipo que hizo ese movimiento de la palabra tan importante para toda la nación. Hechos 17, Tesalónica, y allí tenía preparado a Jasón. Dios lo tenía preparado. Hechos 18, Corinto, Aquila y Priscila. Además eran un matrimonio internacional muy importante para la evangelización. Y además, ellos eran del mismo oficio que Pablo, hacían tiendas. Por eso hicieron un equipo, era perfecto. Ya estaba todo preparado ahí. Y ciertamente, Dios tiene todas las personas preparadas. En cuanto yo cambio mi estado espiritual y me alineo al mayor deseo de Dios, que es el evangelismo, Dios me da este tipo de encuentros. Voy a poder empezar a disfrutar ese evangelismo que ya Dios hace, que Dios tiene preparado. Una vez tengo esos encuentros, ¿qué hay que proclamar? Dice el versículo 7, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y por supuesto hay que hablar, hay que predicar, hay que proclamar que se ha acercado el reino de Dios. Y hay dos reinos, dos. El reino de Satanás, donde Satanás gobierna con los demonios, y el reino de Dios, donde Dios gobierna con los ángeles y los hijos de Dios. Por eso la única manera de cambiar de reino es a través del único camino que Dios nos ha dado, Jesús el Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. A través de Jesús el Cristo es la única manera de salir de ese reino de la oscuridad y entrar al reino de Dios. Por eso hay que estar proclamando. El reino de Dios se ha acercado a través de Cristo. Él es la puerta
para poder entrar. Él es el camino para poder llegar. Y ese tiene que ser nuestro mensaje, que Jesús es el Cristo. Jesús no es solo un maestro más, no es solo alguien que hace milagros, no es solo alguien que hace obra social o que tiene misericordia de las personas, no, es sobre todo aquel que Dios envió para solucionar nuestro verdadero problema, el problema espiritual y sus tres consecuencias. El estar separado de Dios, el estar viviendo en pecado, el estar atrapado por Satanás. Para eso vino Jesús el Cristo, y Él como Cristo en la cruz solucionó esos tres problemas. Como estábamos separados, Él nos abrió el único camino para regresar a Dios. Como estábamos en pecado, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y como éramos siervos de Satanás, Jesús en la cruz, como ese verdadero Rey, venció a Satanás. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Por eso ciertamente Jesús es el Cristo. Y es el mensaje que tenemos que proclamar a tiempo y fuera de tiempo. El mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree. Eso es lo que estaban anunciando. Eso es lo que tenemos que estar compartiendo los evangelistas. Si alguien, como muchas veces me pasó a mí en el pasado, pues venían dos personas así con un poco de vergüenza y luego me decían, Dios te ama. Como si hubieran dicho algo. Y se escapaban, ¿no? Ah, pues bien, bueno, está bien, ¿no? Dios me ama, pues algo bueno. No entendía lo que querían decir, pero estaba bien, ¿no? Y eso, pues bueno, es una bendición y es algo bueno y se puede decir, pero a mí eso no me cambió mi vida. Bueno, me hizo curiosidad durante un momento, pero en ese momento no cambió mi vida. Yo seguía sufriendo separado de Dios, aunque escuché eso. Pero también en el colegio, en la clase de religión, escuché que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, incluso del pecado original. Lo sabía. Yo lo había aprendido en clase de religión, pero yo seguía sufriendo porque estaba separado de Dios y mi estado espiritual, solo por ese conocimiento, no había cambiado realmente. Pero cuando un día de verdad entendí, por supuesto, por gracia de Dios, a través de la regeneración del Espíritu Santo, que Jesús es el Cristo, y lo recibí a través de la fe en mi vida, en ese momento hubo un cambio espiritual. Tuve un nuevo nacimiento espiritual y cambié totalmente la identidad por gracia de Dios. Por eso tenemos que estar explicando, preparados para explicar correctamente quién es Jesús el Cristo, por qué solo Jesús el Cristo, qué es lo que hizo Jesucristo, cómo recibir a Jesucristo para poder estar experimentando esa gran salvación que Él ha conseguido para nosotros, para que esa justicia que Él ha conseguido sea imputada en nuestras vidas. Tenemos que estar preparados conforme a la palabra. Esa es la manera de Dios. No solo proclamar el Evangelio, también liberar a los oprimidos. Dice el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y realmente, como hemos dicho en la introducción, desgraciadamente demasiadas personas están con enfermedades, con sufrimiento, y esa es una gran puerta. En este tiempo es la puerta para hacer el evangelismo. Y por supuesto, muchísimas enfermedades causadas por el pecado, causadas por Satanás, son de origen espiritual. Y la ciencia, como he dicho antes, que tiene una parte muy buena, no puede dar verdadera respuesta. Por eso solo en el nombre de Jesús el Cristo. En Isaías 53:5 dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús el Cristo es el verdadero sanador y tenemos que estar compartiendo a través del nombre de Jesús el Cristo que la gente pueda estar experimentando esa sanidad. Por supuesto, los evangelistas que están cumpliendo el plan de Dios no tienen que estar afanándose por las cosas físicas. En Mateo 6:33 dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos ayudan para bien. Y ciertamente
Dice que nos dará todas las cosas por añadidura. Dice el versículo 9 de Mateo 10, no os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos. Si estamos cumpliendo el plan y el deseo de Dios, por supuesto, el Señor se encargará de todo lo que necesitemos, incluso sin pedirlo. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo el mayor deseo de Dios, Él nos va a estar totalmente, tiene todo preparado para nosotros. Vemos a Isaac, que pudo creer a través de ese acontecimiento que ocurrió en el monte Moriah, cuando su padre, guiado por Dios, lo iba a sacrificar, pero Dios paró y puso un carnero en su lugar. Jesucristo, el Evangelio, nuestro sustituto. Eso impactó la vida de Isaac y por eso él, desde muy joven, pudo creer con todo su corazón que Jesús era el Cristo. La vida de Isaac era para glorificar a Dios. Por eso ciertamente Dios le dio todo lo necesario. Y cuando estaba viviendo en un tiempo que era un tiempo de hambruna, donde no llovía y realmente la gente no tenía alimento, dice que Isaac plantó y cosechó 100 por 1. En un año tuvo cosecha para 100 años. Dios lo bendijo grandemente. ¿Por qué? Por motivo de la evangelización, por motivo de las misiones, para levantar la siguiente generación. Por eso todo lo demás nos sigue. Cuando ponemos en primer lugar a Jesús el Cristo y su mayor deseo, que es la evangelización. Y también, ciertamente, tenemos que estar siendo fuente de bendición. En cada lugar que vayamos, somos fuente de bendición, bendiciendo a las personas. Ese es el privilegio de los evangelistas. A través de nuestra oración, a través de nuestra palabra, que las personas puedan estar recibiendo esa bendición y puedan creer en Jesús el Cristo. Cuando se predica correctamente el Evangelio bíblicamente, por supuesto Satanás se mueve, hay persecución. Cuando una iglesia pues está haciendo actividades culturales, cuando está haciendo otro tipo de cosas que no es predicar el Evangelio, por supuesto eso no le trae ninguna molestia, ningún perjuicio a Satanás, ¿verdad? Él solo teme a Jesús el Cristo y a la iglesia que está predicando que Jesús el Cristo, evangelizando, transmitiendo el Evangelio a las siguientes generaciones. Ahí, bíblicamente, vemos cómo se levanta totalmente la persecución. Por eso cuando la iglesia primitiva se levantó y empezó a dar el movimiento de la palabra, a predicar que Jesús es el Cristo, se levantó persecución continuamente. También vemos que en los primeros años de la iglesia se levantaron muchas persecuciones de los romanos, incluso mataban, martirizaban en el circo, allí quemaban, las fieras los comían, cientos de miles de mártires. Pero, por supuesto, nada ni nadie puede bloquear al Evangelio. A través de la sangre de esos mártires, cada vez más gente conocía a Jesús el Cristo. Por eso el mismo Nerón estaba de los nervios. ¿Cómo puede ser? Contra más los matamos, contra peores cosas les hacemos, más crecen, más se reproducen. Porque la luz siempre vence la oscuridad. Por eso constantemente va a haber persecuciones si de verdad estamos predicando el Evangelio de Jesús el Cristo. Pero nada ni nadie lo puede bloquear. Por eso no tenemos por qué preocuparnos. En ese momento, incluso si somos apresados, dice que el Espíritu Santo pondrá las palabras que tenemos que hablar. Mateo 10, versículos 19 al 20. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo os habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y en ese momento, Dios va a poner las palabras en nuestra boca para poder proclamar que Jesús es el Cristo, para poder glorificar a Dios. Por eso no hay que tener miedo de las persecuciones. Dice, así que no temáis porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y no temáis a los que matan el cuerpo,
mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y no tenemos que tener ningún miedo de las personas. ¿Por qué? Somos de Cristo. Eternamente vamos a la presencia de Dios. Ya somos hijos de Dios. Nuestro evangelio, nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por eso no hay que tener miedo de las persecuciones, las personas. Dios nos va a dar la gracia, el poder, para que en ese momento proclamemos su nombre, para que estemos firmes, para que estemos glorificando a Dios. Y no hay que estar preocupándose. ¿Por qué? Porque el Señor, como muestra la palabra, Él tiene cuidado incluso de los pajarillos, ¿verdad? ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Él tiene cuidado de todo, incluso de cada uno de nuestros cabellos, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios tiene gran cuidado, gran amor por cada uno de sus evangelistas. Por eso no hay que estar afanado, preocupado por ese tipo de cosas. Cada día glorificar a Dios, cada día proclamar el evangelio. Tenemos que estar de verdad aferrándonos a las cosas eternas, las cosas importantes. Este mundo ofrece muchas cosas, muchas personas engañadas, incluso creyentes, están afanados y turbados haciendo tesoros en este mundo. Pero el tiempo de nuestra partida solo Dios lo sabe. Por eso, todos esos tesoros físicos, una vez nos vayamos, ¿dónde se van a quedar? Por supuesto, nadie se puede llevar nada, ¿verdad? Lo que hemos traído es lo que nos vamos a llevar. Por eso la palabra enfatiza que hay que hacer tesoros en el cielo. ¿Y qué es hacer tesoros en el cielo? Glorificar a Dios cada día. Orar, glorificar, adorar, alabar al Señor cada día. Proclamar su nombre. Cada día postrarnos delante de Él. Eso es glorificar a Dios y, por supuesto, proclamar el evangelio. Cada día proclamar que Jesús es el Cristo. Eso es ciertamente hacer tesoros en el cielo, porque nuestra corona, nuestro premio, nuestro galardón está preparado en el cielo para los evangelistas. Predicar el evangelio es una gran bendición, una gran bendición. Y hay una recompensa. Dice el versículo 41 y 42, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estemos agradecidos cada día al Señor, en cada momento que le estemos dando gracias, porque a través de Jesús el Cristo ya tenemos esa salvación tan grande, y Él por su gracia está con nosotros. Que disfruten del agradecimiento y que estén orando para cada día glorificar a Dios a través de sus vidas. Dios ama grandemente a los evangelistas. Que seamos cada uno de nosotros utilizados por Dios, que estén orando para que muchas personas de su campo puedan estar conociendo que Jesús es el Cristo. Ciertamente Dios va a levantar grandes obras. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú nos has llamado como tus evangelistas por tu gracia en este tiempo. Que podamos cada día estar disfrutando de que tú estás con nosotros a través de la palabra, a través de la oración y también glorificándote en nuestros campos. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan. Que tu bendición esté sobre ellos. Que bendigas cada una de las familias que representamos. Levanta cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos. Levanta con poder, Señor, a tu iglesia, que juntos, en unidad,
seamos utilizados para que tu Evangelio llegue hasta lo último de la tierra y el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con todas las personas que el Señor les haga encontrar. Les bendigo en el nombre de Jesucristo.